Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes desde Argentina, según a dónde estén será un horario distinto, pero les damos la bienvenida a este ciclo Reset, a este nuevo encuentro. Reset es un ciclo organizado de Fundación Proa, coordinado por Víctor López Umelsu, Natalia Sosa Molina y quien les habla, Rosario García Martínez. Estamos avanzando con este ciclo que empezó el año pasado con una serie de charlas a cargo de especialistas internacionales. En el día de hoy tenemos el enorme gusto y placer de contar con la participación de Alexia Tala. Muchas gracias, Alexia, por aceptar nuestra invitación para compartir tus reflexiones y tus prácticas, sobre todo en relación a la curaduría desde Latinoamérica. Voy a pasar la palabra a mis compañeros sucesivamente, pero antes de eso les recuerdo que todas las charlas de Reset se graban y se encuentran disponibles posteriormente desde la página web de Fundación Pro. Vamos a presentar a Alexia, les cedo la palabra a Nati Sosa Molina. Gracias. Nati, está silenciada. Ay, disculpen. Bueno, aquí voy a presentar a Alexia Tala, que es curadora, investigadora y crítica de arte, especializada en arte latinoamericano. Vive entre Chile y Brasil, tiene una amplia experiencia en el comisariado de bienales en la región y ha colaborado con ensayos en varias publicaciones monográficas y en prensa. Recientemente fue curadora jefe de la Bienal de Arte País, Guatemala, y es directora artística de Plataforma Atacama en Chile. Le paso la palabra a Víctor, que va a presentar. Gracias. Perfecto. Hola a todos. Feliz de nuevo estar en este nuevo encuentro que se denominó repensar de alguna forma o repolitizar la curaduría, pero más que repolitizar la curaduría, viaja este encuentro en de alguna forma repensar los modos también y repensar el presente también de las propuestas bienalísticas y principalmente dentro de América Latina, y eso también conlleva repensar y repolitizar también ciertas ideas curatoriales. Para eso no tenemos acá a la experta Alexia desde Chile, que ha trabajado ya en más de 5 bienales. Y la idea es con ella empezar a charlar y también que nos vaya contando de alguna forma cierto eje, ciertas temáticas y también pensar también el futuro de la Bienal, pensando que el sistema o la estructura también bienalística después de la pandemia ya venía mostrando, o sea, antes de la pandemia venía mostrando cierto agotamiento en sus estructuras y también desde ese lugar pensarla y proyectarla así también hacia un futuro a través de esta charla con Alexia, porque mucho en lo que se puede pensar también en bienales está cambiando. Justamente hablábamos anteriormente con Alexia antes que parte esta charla de la documenta, y también donde los procesos distintos o los distintos procesos de la bienal cambian y han venido modificándose. Inclusive muchas bienales ahora han cambiado su eje ya no solamente en grandes propuestas exhibitivas y de montaje con trabajo artístico, sino que han reforzado inclusive su área educativa, prestando una especial atención a proyectos de investigación histórico y también a repensar de alguna forma lo que es este presente y también en el sentido desde lo latinoamericano repensar también lo ancestral, también vislumbrar otros futuros posibles y generar algún tipo de conexión y de comunicación más directa y diálogo con las comunidades. Con esta mini introducción doy bienvenida a Alexia y también quisiera preguntarle, más que preguntarle, que nos vaya contando un poco, yo creo, Alexia, cuál ha sido como tu inicio en el trabajo como curatorial antes de empezar como esta charla, que nos puede ir contando un poco. Inicio, bueno, los inicios en la curaduría la verdad se dieron un poco, no voy a decir por casualidad, pero como que se me mostraron, yo no me había dado cuenta que eso era lo que me interesaba, yo estaba estudiando arte, o sea, estaba haciendo un magíster,
en Inglaterra, y la verdad es que siempre me interesó más estar en la biblioteca, siempre me interesó más estar con los artistas, con los compañeros, digamos, entendiendo lo que estaban haciendo, lo que estaban pensando, por qué lo pensaban. Yo escribía sobre las obras de ellos sin que me preguntaran, y se fue dando eso de que escríbeme un texto para mi muestra, que es que, bueno, y fue avanzando, y de repente me encuentro con Bloomberg, que es una editorial, que sabían que yo estaba haciendo una investigación, porque yo ya no hacía obra, yo estaba investigando. Y estaba haciendo una investigación sobre grabado experimental, y me piden que lo convierta en libro. Y como que de ahí fue súper claro que lo que a mí me interesaba era la investigación, la curaduría, y me fui a estudiar curaduría. Así que bueno, así empezó, y luego cuando volví a Chile, yo venía muy con la idea de trabajar en institución, la verdad, pero el sistema en Chile es bastante arisco, digamos, a personas nuevas que están llegando de afuera, con nuevas ideas, con nuevos formatos, y cuando llegué a Chile no fue fácil tener un trabajo en museo, y bueno, con conversas con colegas, de hecho con Gerardo Mosquera, conversamos mucho sobre la situación de trabajar en Chile, y comencé a trabajar independientemente. Hay una galería en Chile muy interesante que se llama Galería Metropolitana, que queda en un área bien periférica de Santiago, y que tienen... ¿Se fue la imagen? No. Ya. Y que tienen en el fondo un programa muy interesante, y hice varios proyectos con ellos, y siempre linkeaba con Londres, traía artistas de allá, venía, qué sé yo. Y de ahí, bueno, trabajé en la primera Bienal de Performance con Gonzalo Rabanal, que es un artistazo de performance en Chile, que le estaba organizando esta Bienal muy a pulso, una Bienal hecha así en la precariedad absoluta, lo que me enseñó a que después de eso podía trabajar en cualquier cosa y en cualquier lugar. Y resultó fantástica, la verdad, fue hecha con muchas ganas, y el trabajo con Gonzalo y con todo el equipo fue muy bueno. Y así es como empecé, y de ahí, bueno, se fue dando una bienal y otra y otra y otra, y no he parado. Y lo que te estaba comentando antes, que recién el año pasado fue la última que hice, digamos, después de 5, una tras otra, y la verdad que estoy disfrutando ahora este momento de tranquilidad, de hacer proyectos menores, y de trabajar más cercana con los artistas. Claro. En ese punto, como dijiste, como tuviste como un trabajo tan intenso, y principalmente con una mirada y una reflexión en torno a los procesos también como de América Latina, ¿qué nos podrías contar un poquito de la última Bienal en la que trabajaste, y también como qué desafíos tuvo? Porque esa la hiciste como en la mitad de la pandemia también, la Bienal País en Guatemala. Sí, la Bienal País de Guatemala, la verdad que yo tengo toda una historia con Guatemala. Yo trabajé en la Bienal número 20, que fue como el 2016, creo. Sí, 2017 de haber sido. Era la Bienal número 20, y trabajé como curadora adjunta. Luego... ¿Esa es la que estaba Alma Ruiz? Alma Ruiz, exactamente. Claro. Y luego trabajé en varios proyectos en Guatemala, con proyectos de investigación, con subastas que tienen jurados internacionales. Y bueno, me fui acercando mucho, y cada viaje que yo iba hacía mucha investigación, me iba a Atitlán, bueno, a todo el altiplano, a visitar artistas. Es divertido, entre paréntesis voy a decir esto, porque todo el mundo dice, ay, ¿pudiste ver artistas indígenas? El 63% de la población es una población indígena. Entonces la lógica es que los artistas, claro, en su mayoría son artistas mayas. Pero bueno, en el fondo, esa fue como mi trayectoria con Guatemala. Entonces, cuando llegó el momento de curar la Bienal como curadora general ya, la cantidad de conocimientos que yo tenía del lugar era mucho más compenetrado, digamos, y más profundo de lo que había sido la primera Bienal donde trabajé con Alma. Entonces salió una Bienal absolutamente ligada al contexto, donde no se dejó pasar nada, la verdad. O sea, fue una Bienal
como quien dice, redonda, conceptualmente, y en todas las formas en que se les fue dando cuerpo. Yo siempre trato en las bienales como de crearme un framework, ¿no? De que por acá voy a moverme y me hago ejes y después trato de que eso no me atrape. Es como hacerme un marco para poder escapar de él. Y eso es lo que pasó con esta bienal. Y la verdad es que la pandemia, nosotros tuve la suerte de trabajar, y eso fue algo que, si vamos a hablar de bienales, quisiera decirlo. Tuve la suerte de trabajar con Gabriel Rodríguez, que es un curador local, que es artista curador, y es de Guatemala. Y creo que siempre que he trabajado en proyectos donde ha habido un curador adjunto o un curador asistente, en el caso de Mercosur, por ejemplo, estaba Fernanda Albuquerque, en el caso de la Trienal de Puerto Rico estaba Vanessa Hernández Gracia, cuando hay un agente local dentro del equipo curatorial, las cosas fluyen, las cosas se trabajan desde otro ángulo, y el querer ser como muy... llegar así como yo soy el curador y vengo a hacer una bienal y no necesito a nadie local, es la herramienta más mala que puede existir. Y bueno, dicho esto, me preguntabas por esta bienal. Sí, nos afectó la pandemia cuando ya teníamos todo armado, digamos, estaban los artistas definidos, ya se había hecho el primer viaje de pesquisa, o sea, de investigación. Todos los artistas internacionales habían viajado a Guatemala, hicimos unos encuentros con los artistas locales también, y hubo toda una investigación, porque hubo un riesgo grande en esta bienal, pero que quisimos tomar con Gabriel, que fue el de tener un 70% de obra comisionada, y teníamos solo un 30% de obra en préstamo. Entonces, la verdad era una apuesta gigante a los resultados, pero bueno, eran todos artistas que conocíamos bastante, que muchos de ellos habíamos trabajado antes y que teníamos plena confianza en que los resultados iban a ser muy buenos. Pero, dicho esto, los artistas van a Guatemala, hacen investigación. Yo siempre empujo mucho porque los proyectos sean interdisciplinarios. O sea, por ejemplo, teníamos a Oscar Santillán trabajando con un astrónomo, y trabajando sobre la serpiente emplumada, que es esta deidad que está en el Popol Vuh. Entonces él hacía esta mezcla entre deidades mayas y astronomía, y trabajó con astrónomos y con estudiosos, digamos, del Popol Vuh. Luego hubieron otros artistas que trabajaron con sanadores botánicos, otros que trabajaron con abogados, incluso va a ser Marilyn Boror, todo un ejercicio de cambio de nombre, porque anualmente hay más o menos 400 personas que se cambian el nombre indígena a sus apellidos criollos. Lo que es impresionante, Bueno, este artista Cachiquel hizo todo un estudio de eso y hizo todo el proceso para cambiarse el nombre. Entonces, hubieron todos estos proyectos transdisciplinarios, pero que quedaron totalmente frenados cuando ellos no pudieron volver. Y todo tuvo que hacerse a distancia. Y en un momento empujamos para que esto pudiera seguir, pero llegó un momento que fue como luz roja, hay que aplicar plan B. Ya pasó un año, esto no mejora, las vacunas a Guatemala no llegaban, era un riesgo llevar artistas, porque la verdad es que las condiciones de salud son muy precarias, y hubo que aplicar plan B. Entonces llegó un momento en que la Bienal se convirtió en 100% online, y fue terrible abrir mano de eso. Claro. O sea, decir, ok, lo dejo, el proyecto que he pensado durante tantos años no se puede hacer así, y nos fuimos online. Entonces empezar a crear dispositivos, a pensar nuevas formas de que Internet no fuera solo para publicitar lo que hace, sino que fuera el lugar de los contenidos. Claro, de reflexión de lo que Entonces, se genera en la Bienal. Sí, estaba muy, muy difícil. Hicimos todo ese cambio, y luego comenzaron a llegar las vacunas, comenzaron a bajar los casos, entonces tuvimos que repensar la Bienal por tercera vez. Era una locura, la verdad. Entonces repensamos por tercera vez a una Bienal híbrida, donde algunas cosas iban a estar online, algunas cosas iban a suceder en el territorio. La cantidad de museos que
porque la Bienal de Guatemala no tiene sus sedes, digamos, trabaja con museos anexos. Entonces muchos les cortaron los presupuestos, ya no podían recibir la Bienal. Fue todo así, no te puedo explicar lo que fue eso. Las obras, por ejemplo, teníamos todo el estate de Aníbal López, tuvimos que pagar, costear todo lo que fue el storage y los El seguros. bodegaje, claro. Paz Errázuriz ya había hecho su viaje, ya había hecho las obras, ya estaban impresas, ya estaba, todo había que guardarlo, todo había que asegurar. No, fue terrible. Pero, por otro lado, fue una gran oportunidad para poder reinventar muchas cosas. Y muchas cosas que, aunque finalmente acabamos haciéndola presencial, lo que fue un milagro, igual implementamos muchas de las cosas que pensamos durante la pandemia y que yo creo que todos los que estuvimos en esos momentos, yo me acuerdo que Rax Media estaba curando la Bienal de Yokohama, que se llamaba Afterglow. Jacopo y Paulo Millada estaban curando la de San Paulo, y entre todos hablábamos, o sea, y con muchos otros curadores que estaban en otras bienales, qué hacer, cómo reinventar esto, qué están pensando, y nadie tenía las respuestas, porque todo era un experimento, y que solo ahora, después que ya pasó, porque me acuerdo que primero abrió Yokohama, después abrimos nosotros, y después abrió San Paulo. Y era digamos, una incógnita, que solo hoy podemos evaluar y decir, bueno, esto sí funcionaba, esto no, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podemos pensarlo en el futuro para otras bienales? O sea, si yo hiciera otra bienal ahora, por ejemplo, la pensaría bastante distinto. Claro, igual yo creo que deja Alojaría como... presupuestos distintos. Claro, yo creo que en términos presupuestarios hay también como cambio de paradigma, porque también nosotros hablamos en un reset anterior junto con Blanca de la Torre, la Bienal de Cuenca, donde ella también nos dijo que de alguna forma terminó también sirviendo como para reducir la huella de carbono y también como para potenciar los programas educativos por sobre los programas directamente de exhibición, y muchas también de las obras que se comisionaron se realizaron dentro del lugar, o sea, como las que fueron, se realizaron, se mandaron planos, se enviaron y se fueron realizadas por inclusive artistas locales, y eso también como que yo creo que pone también como en tela de juicio cómo han venido funcionando históricamente como las bienales, y tal vez pone también nuevas luces sobre lo que podría ser también una bienal, como tú dijiste, que el trabajo tuyo en la Bienal no fue simplemente como baja un ovni y conoce el lugar, te nombran curador y que traes a artistas sin conocer, sino que hubo todo un trabajo histórico de una investigación contextual, donde trabajaste con investigadores, historiadores, arquitectos, y de alguna forma generaste ejes que van... repiensan también lo indígena, pero no desde una teoría externa, sino sobre la propia indigeneidad, de alguna forma, y a la vez también eso lo ligaste de alguna forma a asuntos con lo ancestral, la sanación, y también con el poder, te pude revisar también con el poder también de la geografía, o sea, también el poder geográfico, el poder que influye el norte sobre el sur. Yo creo que nos puedes decir cómo esos ejes que trabajaste ahí un poco. Mira, solo te quería decir antes, yo fui jurado en la Bienal que hizo Blanca. Esa Bienal fue absolutamente fantástica, y esa idea de terminar haciendo toda la producción localmente fue una cosa increíble, que nosotros también lo tuvimos que hacer, porque como no habían transporte, no habían aviones y todo, y es algo que debería aplicarse, debería mantenerse en el tiempo. No porque ahora hayan aviones y no porque ahora haya transporte o más dinero, digamos, de presupuesto, vamos a seguir gastando como locos, vamos a seguir tirando una huella de carbono absurda. Claro. Me parece que lo que hizo Blanca esa Bienal fue fantástica. Bueno, tú me preguntabas por los ejes. La Bienal nosotros la dividimos en 3 ejes. Uno que tenía que ver con los universos de la materia. Mira, si quieres veamos las fotos y así les voy a explicar. Genial. Genial. Porque ese PowerPoint es solo de la Bienal. ¿Lo tienes ahí para compartir la pantalla? Sí, a ver, espera.
¿Se ve? Ya con estos Sí, ejemplos, ahí se ve. Ahí se ve. igualmente lo pueden ver. Bueno, la Bienal la titulamos Perdidos en Medio Juntos. Ese título venía de una investigación que hizo Jonas Staal, un artista holandés, sobre un grupo de migrantes que fueron, digamos, se les dio la categoría de ciudadanos en Holanda, pero luego no se les daba el permiso de trabajo. Y ellos estaban como perdidos en el medio de Europa, digamos, pero bueno, hicieron una publicación y todo, y nosotros sentimos que era muy un espejo, digamos, de algo que está pasando en Europa, de cómo están, digamos, el 70% de la población en Guatemala, y cómo están en Centroamérica. O sea, hay una élite que domina todo, y el resto están perdidos en medio juntos. Entonces dijimos, bueno, vamos a tomar el título, se lo pedimos prestado a Jonas, y la Bienal la dividimos en 3 ejes, que fueron universos de la materia. Uf, se quedó pegado. Universos de la materia, que trataba asuntos que tenían que ver con el poder de los objetos. Y este eje se acercaba mucho a las cosmovisiones mayas. Trabajamos acá con muchos artistas Sutujil y con artistas cachiquel, que son fantásticos en el sentido en que ellos están totalmente desconectados de todo lo que es la crítica institucional. O sea, no tienen idea lo que la institución o lo que el mercado está poniendo atención. Ellos crean desde su propio lugar y con su propia voz, digamos, que solo le pertenece a ellos. Esa indigeneidad es solo de ellos, y desde ahí es que trabajan. Claro. Bueno, este es Edgar Calel, que trabaja también sobre las marcas de las huellas en el territorio, entonces hace estas esculturas con las marcas. Son como de camioneta, de ruedas. Sí, son las marcas, claro. Sí. Es fantástico Calel. Y hace esta pintura, es una pintura gigante que hizo de toda su familia ayudándolo, porque hacen las obras todos juntos, en comunidad. O sea, Calel va dirigiendo y tiene las ideas, pero la factura es comunitaria. Este es, bueno, Uriel Orlow, que trabajó con estos sanadores botánicos, que viajó mucho, él recorrió, qué sé yo, y fue escribiendo los nombres indígenas, porque estas plantas sanadoras, digamos, tienen solo nombres en español, y no están registrados los nombres indígenas. Entonces él hizo todo ese trabajo, y hizo varios videos también de entrevistas. Helen Ascoli. Y bueno, esta era digamos, la estructura de la Bienal: universo de la materia, pasados, eternos, futuros, que hablaba ya de una cosa más global, donde habían artistas como Eva Yamin, bueno, ahí estaba también un artista garífuna, afrodescendiente, Antonio José Guzmán, y geografía perversa y geografías malditas, que eso ya era político crudo, así, mucho más, digamos, dentro de la poesía del arte, pero claro, iba mucho más a la denuncia. Y 2 exposiciones individuales, que siempre tuvimos claro hacer una exposición en homenaje a un artista guatemalteco y una a un artista latinoamericano. Entonces el artista guatemalteco, obviamente, Aníbal López, un artista que ya falleció hace muchos años, pero que es importantísimo. O sea, es el gran referente de los artistas centroamericanos, es Aníbal López. No sé si recuerdan ustedes la obra de él, que se hizo muy conocida, que llevó un sicario a la Documenta. Claro, eso es conocí. Sí. Bueno, y la exposición de Paz Errázuriz. Y lo de Paz fue sin precedentes, la verdad, porque fue, de hecho, Paz Errázuriz, que tiene toda una trayectoria en Chile, ha hecho muchísima obra desde los años 70, fines de los 70, 80, principios de los 80, que hizo toda esta serie de fotografías de travestis durante la dictadura. Nunca había hecho un proyecto fuera de Chile, nunca había fotografiado fuera de Chile. Y en Guatemala hay una historia, o sea, una horrible realidad más que una historia, de
un grupo de mujeres, son 14 mujeres que le llaman las abuelas de Sepulsarco, que fueron víctimas, digamos, fueron secuestradas para uso doméstico y sexual de un grupo de militares, que estuvieron 8 años capturadas. Y bueno, los juicios en Guatemala son siempre en español, y ellas son las primeras que hicieron una demanda, muchos años después, 20 y tantos años después, hicieron esta demanda, exigieron traducción simultánea, y por primera vez encarcelaron a estos militares. Uno tiene 200 y tantos años de cárcel y el otro tiene 120 años de cárcel. O sea, es increíble. Pero estas mujeres, por su propia seguridad, se cubrieron los rostros siempre. Porque Guatemala es un lugar bien paradójico, digamos, tiene una belleza exuberante, una riqueza histórica increíble, pero una violencia sin límites, o sea, es muy, muy, muy violento y muy fuerte, y no hay, digamos, no hay ley de alguna manera. Entonces ellas se cubrían por seguridad, y por primera vez descubrieron sus rostros, Paz las fotografió, y fue una cosa maravillosa, ese proyecto fue increíble. Muy, muy emotivo. Súper emotivo. Bueno, este es el otro que era Pasados Eternos Futuros, que digo que habla sobre historias, microhistorias, identidad, y Universos de la Materia, que ya te lo había contado. Esa es la obra de Aníbal que se hizo tan conocida. Claro, sí. Y bueno, también Paz hizo otra serie, que es la serie Trans Guatemala, que trabajó con una ONG y con un grupo de chicas trans. Ella es Lola. Bueno, y el trabajo que hizo fue realmente increíble dentro de lo que era las posibilidades de viajar y de moverse dentro de Guatemala. Claro. Porque estaban en momentos súper complicados políticamente, acababan de cambiar presidente, estaban en unos paros, habían determinado zona que no se podía pasar, digamos, zona, tiene un nombre especial en Guatemala, zona cerrada o algo así, que no podían pasar, Paz no podía ir a donde estaban las abuelas de Sepulsarco. Entonces finalmente tuvimos que con producción hacer toda una movida para poder sacarlas a ellas de allá y que vinieran a la ciudad de Guatemala para que Paz las pudiera fotografiar. Fue muy emotivo, además ellas no hablan español, hablan quechí, la comunicación fue muy física, digamos, con Paz. Y esa fue ahí están escenas sí. del montaje. Sí. La grandeza del margen se llamaba. Pero estas son las fotitos que había traído. Pero es un poco lo que pasó con esta Bienal, y que fue muy bien recepcionada, la verdad. Fue sin precedentes. Para mí fue una cosa increíble, porque además con todos los problemas que hubieron durante pandemia, luego yo no pude ir al montaje, yo no pude ir a la inauguración. O sea, a pesar de todo lo que hicimos, a mí, y ahí se ve el poder, el Ministerio de Relaciones Exteriores no me dejó salir del país para ir a la inauguración de la Bienal. Entonces todo fue hecho a distancia. Si no fuera por mi co-curador, la verdad es que yo no sé cómo sale esto. ¿Pero cómo lo hicieron a distancia? ¿Hicieron como algún tipo de simposio? Hicimos simposio también, sí. A distancia hicimos un simposio. El simposio fue fantástico, la verdad, porque se cruzaron muchas voces. Tuvimos arquitectos conversando con artistas. Un arquitecto, por ejemplo, Alejandro Viguria, que ha trabajado durante 8 años construyendo un centro, trabaja para una localidad indígena, para construir un centro que mezcla sanación occidental con sanación indígena. Y bueno, ahí él contaba todo lo que ha aprendido, de cómo las jerarquías son distintas, cómo el trabajar en conjunto, las decisiones son distintas. Entonces él decía, bueno, yo tengo un cliente, tengo 2 reuniones y hago mi proyecto. Acá lleva 8 años y sigue tomando café o tecitos con ellos y siguen conversando, porque cada determinación que se hace es en conjunto. El simposio fue increíble, tuvo también, lo dividimos como por ejes, no me acuerdo los títulos de los ejes a estas alturas, pero se veían temas que espejaban de alguna manera a los ejes de la Bienal.
se habló también sobre esclavitud, porque no eran solo artistas indígenas, sino que habían artistas afrodescendientes, porque Guatemala, en la frontera con Honduras y Belice, tiene todo este territorio garífuna. Los garífunas, allí, Ayrson Heráclito, un artista brasilero, hizo un proyecto allá fantástico, porque los garífunas son, digamos, los únicos barcos negreros que encallaron en el camino a la entrega de los esclavos. Y encallaron allá, fueron atacados por los propios esclavos, y estas personas, digamos, fueron afrodescendientes que se dieron en libertad, digamos, nunca fueron esclavizados. Entonces, todo ese territorio es este territorio garífuna que tiene muchísima tradición africana, tienen su propia lengua. Guatemala piensa que es un lugar que tiene 24 lenguas mayas, más xinga, más garífuna y español. O sea, es multicultural, es multilingüe, es una riqueza impresionante. Entonces, en una bienal, la verdad que se te hace hasta fácil pensar en cosas, porque es una realidad tan diversa. Claro. Dentro de este mismo campo, como de nuevo repensando como la Bienal, acá hago una pregunta un poquito como más conceptual. ¿Cuáles son como las líneas, de alguna forma, que a ti te interesan dentro de este campo de trabajo bienalístico, pensando en las bienales que ya has trabajado? ¿Qué es lo que a vos te llama la atención en la construcción del relato, de alguna forma? ¿Cuáles son las formas de trabajo que tiene ahí? Mira, más que en una construcción de relato, lo pienso como formas de crear plataformas y estrategias. O sea, la Bienal como una plataforma para los artistas, para lo que se está hablando, para el discurso, y como estrategia para crear obra, para crear proyectos y para hacer otros cruces. A mí la Bienal como una gran exhibición, digamos, ni siquiera la concibo. O sea, no soy capaz de pensar en, bueno, estos artistas, estas obras, y estos son los museos, y se van a poner así. Es el pensar la Bienal como un lugar casi, que lo he dicho antes, como un laboratorio, como un lugar de prueba y error, donde se pueden abrir ventanas, donde se pueden abrir pequeños lugares donde haces otros proyectos. O sea, por ejemplo, en esta Bienal, que es de la que hemos estado hablando, el hacer la investigación sobre la obra de Aníbal López. Hicimos un archivo, hicimos entrevistas a los familiares, hicimos a los coleccionistas, a todos los que trabajaron cercanos a él. Entonces, el usar en el fondo, casi que, no voy a decir aprovecharse, pero es aprovechar la oportunidad y la plataforma que una Bienal da de hacer estos otros proyectos que uno de todas maneras los haría como por fuera, ¿me entiendes? Y poder incluirlos y poder ponerlos en un diálogo mayor con otras cosas, con otros artistas, con otras narrativas. Yo quería aprovechar esta línea que nos estás compartiendo de cómo vos pensás la Bienales para preguntarte, dentro de este concepto de plataforma, digamos, qué rol o qué lugar ocupan las propuestas educativas, pedagógicas, de aprendizaje en torno a la Bienal. O sea, y que si podés poner algún ejemplo que para vos sea como no sé, tu preferido del trabajo, de la labor educativa en torno a las bienales que coordinaste. Sí. No sé si se escuchó porque me figuró como inestable conexión. No, pero está todo bien, ¿no? ¿Se entendió Sí. Te agradezco la pregunta porque es algo que es súper interesante de analizar y de pensar. Yo creo de verdad que los proyectos que se hacen pensados desde lo educativo son siempre mucho más exitosos. O sea, nosotros, por ejemplo, al seleccionar artistas, pensamos en el potencial educativo que tiene ese artista. No siempre se hace así. Generalmente, tú haces una bienal y se eligen los artistas, se deciden las obras, qué sé yo, y después, y te digo, las 220 y tantas bienales que hay en el mundo, generalmente lo hacen así, y después le pasan esto al proyecto educativo y le dicen, mira, invitamos a estos artistas, estas son las obras, vean qué hacen con eso. Y el proyecto educativo tiene que pensarlo. Yo tengo una experiencia maravillosa, que fue la Bienal de Mercosur, la 8ª Bienal de Mercosur, que se hace en Porto Alegre.
Esta fue, de verdad que no recuerdo si fue 2010 o 2011. 2011, sí. 2011, ya. Con Pablo Helguera, que estaba Con Pablo Helguera. Pablo, exactamente. Esa Bienal fue el mejor ejemplo y agradezco que haya sido la segunda que hice en la vida porque me dejó una buena escuela para lo que sigue y quizás por eso las bienales en las que he trabajado más adelante han sido de alguna manera exitosas porque han sido pensadas desde lo educativo. Esa octava Bienal de Mercosur, que se llamaba Ensayos de Geopoética, fue pensada desde lo educativo. O sea, nunca hubo una reunión donde Pablo Helguera, que es un curador educativo que en esos años trabajaba en el MoMA, no estuviera presente. O sea, él funcionó como un curador más. Éramos 4, más Aracy Amaral, que era curadora invitada, pero que también al final estaba en nuestras reuniones todo el tiempo, y Pablo. Entonces, cada decisión que se tomaba la cuestionábamos desde lo educativo. O sea, tenemos, por ejemplo, 3 artistas, abordan las mismas temáticas, los 3 son excelentes, qué sé yo, bueno, ¿a cuál vamos a invitar? Bueno, pero este sabe trabajar mucho con niños, hace talleres, qué sé yo. ¿Te das cuenta? O sea, ir armando como unas narrativas educativas dentro de lo que estábamos incluyendo en la Bienal. Y el pensarlo así dio resultados que son incomparables. Esa Bienal de Mercosur es impresionante porque hasta el día de hoy todos los que participamos ahí recibimos mensualmente, y no es broma, han pasado más de 10 años, emails de estudiantes que están haciendo su tesis, que qué sé yo, que quieren entenderla, se han hecho programas. El otro día, a principio de año, se hizo un programa como analizando esa Bienal, porque fue la primera vez, yo creo, que se hacía así, o sea, el educativo como punto focal. Y lo otro, que es lo que yo diría que aprendí luego la pandemia, o sea, durante la pandemia, que siempre el proyecto educativo tiene un presupuesto mínimo y el proyecto expositivo tiene unos presupuestos gigantes que se van, en lo que hablábamos recién con Víctor, se van en transporte de obras, en seguros, en courier para las obras. Entonces, eso, como pensando en el futuro de la Bienal, yo creo que ese balance tiene que ser pensado. Esa alocación de presupuestos al educativo tiene que ser tan importante como el expositivo. Y trabajándolo de esa manera, bueno, los resultados no tienen comparación. Y la cercanía que se logra con el público local, digamos, con la ciudad donde está teniendo lugar la Bienal, los colegios que visitan, es otra cosa. Nosotros hacíamos preparación para profesores, ojo, preparación para profesores de Porto Alegre, para que ellos pudieran aplicar esas preparaciones a los alumnos en sala de clase, cosa que cuando todos los alumnos de los colegios y universidades de Porto Alegre iban a la Bienal, sabían lo que estaban viendo, entendían todo, podían opinar. No, era fantástico eso. Qué bueno, justo te iba a preguntar también cómo esa importancia que vos le das a la parte educativa dentro de una Bienal, cómo fue la experiencia de la Bienal online, digamos, ¿no? O sea, cómo se adecuó esa labor educativa a lo digital, y preguntarte si dentro de este comentario en torno a los presupuestos hubo algún ajuste, teniendo en cuenta que en muchos casos, en los museos, las exhibiciones o el aspecto exhibitivo perdió protagonismo frente a un aspecto de, si se quiere, programas públicos, contenidos, etc. Entonces, preguntarte esas dos cosas. Por un lado, cómo se adaptaron las labores educativas al formato a distancia en la Bienal, y si hubo alguna revisión presupuestaria al respecto o algo por el estilo. Bueno, hubo una revisión presupuestaria inmensa porque el hecho de tener que mantener obras en storage por más de un año, seguros, todo lo que pasó, digamos, nos achicó el presupuesto a 2/3 de lo que teníamos. Sí se asignó una parte mayor porque por otro lado no pagamos muchos pasajes porque las personas no viajaban. Entonces eso fue asignado al educativo. Ahora, ¿cómo fue todo tan encima? Como todo el rato esto primero era presencial, después era virtual, después era híbrida y después volvió a ser presencial.
pero fue enfocada a lo local. Entonces, hubieron muchas actividades, pero que fueron más bien locales, como dirigidas a la educación local, pero siempre tuvimos muy presente, y eso es algo que yo insistí muchísimo, que teníamos que tener la mirada local, pero nunca perder de vista que nuestro diálogo tenía que ser internacional. O sea, nosotros no podíamos estar haciendo una bienal que solo iba a quedar ahí, sino que tenía que dialogar con lo que estaba pasando afuera. Y en ese sentido Internet fue impresionante. O sea, hicimos varios encuentros, charlas, conversaciones entre artistas, pero que estaba un poco agotado también, hay que decirlo, o sea, estaba un poco agotado todo el sistema de Internet, o sea, todos nosotros ya no podíamos ver un Zoom más, ¿sí? Eran charlas y encuentros, pero creo que se hicieron cosas que hay que mantener en el futuro, la verdad. O sea, que muchas veces no es necesario el viaje, no es necesario el viático, no es necesario la huella de carbono, como dice Blanca, porque hay soluciones que se pueden hacer de otras maneras, y hay otras formas de difundirlo también. Muchas gracias. Perfecto. Desde ese punto yo creo que está bien como esta idea también de repensarse, no solamente como presupuestariamente, sino que este pensamiento presupuestario lo cambia directamente como los contenidos. En este sentido, cuando hablamos por ser con Blanca, ella también nos costó cómo se trabajó la Bienal de Cuenca, y también esta idea de la sostenibilidad es muy importante, y también de alguna forma responde a ciertos pedidos y ciertas urgencias con la tierra, ¿viste? Y también de alguna forma con este pensamiento latinoamericano que muchas veces olvida o utiliza también este paisaje natural como algo cosificado y no también como parte de un proceso, y un proceso también de pensamiento, un proceso artístico. Desde este lugar como pensamiento también a través del paisaje, tú también has venido trabajando con una plataforma directamente también con el norte de Chile, con el desierto, Sí, principalmente con Atacama. ¿Qué nos puedes ir contando de esa línea de trabajo e investigación que ha llevado también durante años también, en sí, paralelo? Hasta 3 años. La verdad es que cada día está un poquito más lento ese proyecto, pero de eso se trata. Yo creo que Plataforma Atacama nace como una respuesta un poco a estos trabajos que yo he tenido, que han sido como muy, muy exigentes y muy, a ver, cuando trabajas en cada bienal tienes que adaptarte a un país nuevo, a un sistema, a una idiosincrasia nueva y a un equipo nuevo. Y entender un poco quién es quién, cómo se hacen las cosas, cómo funcionan. Entonces, entre una y otra, aunque nunca he tenido muchos meses entre una y otra bienal, pero entre una y otra yo hago estos proyectos en Plataforma Atacama, que me dan de alguna manera como el lujo de trabajar con un artista que yo escojo, que lo convido, y que pienso en un proyecto para el artista. O sea, por ejemplo, yo invité a Hamish Fulton, y antes de escribirle yo busqué todos los mapas, todo, hice toda la investigación que yo creí que a él le interesaría, sin haber ni hablado con él. Y Hamish no usa internet, nada de eso. Y armé una caja, se la mandé por DHL, con videos, con esto, con lo otro, y le digo, bueno, esto es, te invito a hacer un proyecto en tal lugar, así, así, así. Y bueno, estuvo de acuerdo. O por ejemplo, fui a María Elena es un pueblito abandonado, una salitrera, que es donde nació mi madre. Entonces, fui a conocerlo porque nació mi madre, ¿no? Un pueblo fantasma. Y cuando yo veo eso, que era una arquitectura modernista totalmente fallida, que trajeron casas prefabricadas desde Estados Unidos y las instalaron en medio del desierto, y como los gringos son grandiosos, hicieron unas calles de 6 metros de ancho, de 10 metros de ancho, y no proyectaba sombra, porque no trabajaron con la inteligencia local, ¿no? Y yo dije, bueno, eso es para Melanie, eso es Melanie Smith, o sea, yo veo eso y esto es Melanie Smith. Entonces llamo a Melanie, cuento, y la invito. Entonces un poco esa es la forma, pero es un proyecto que
que de alguna manera es bien sacrificado porque yo me convierto en todo en ese proyecto. O sea, yo soy la curadora, la chofer, la que alquila el carro, la que va y sube y viene. Ahora estoy haciendo proyecto con Paz Errázuriz allá, fotografiando pastoras, o sea, en la punta del cerro a 5.000 metros de altura, y nos da la puna y todo, pero, y somos las dos. ¿Me entiendes? O sea, Claro. ese goce, ese placer, que de alguna manera, que es lo que yo más me gusta en mi profesión, ese contacto con el artista, en Plataforma Atacama es al 100%. Cuando en una bienal tienes 80 artistas o 50 artistas, y te conviertes en, de alguna manera, en una secretaria, que claro, sí, eres curadora y pensaste, y toda la cosa teórica está muy bien planteada, pero en el día a día estás contestando emails, estás preguntando si la obra viene en camino, si la embarcaron. Claro, si... mucho más burocrático y no tanto metido en el proceso artístico puro. Sí, ese glamour de la curaduría, que mucha gente la ve desde afuera así como una cosa tan glamorosa, claro, sí, las inauguraciones, pero el resto no tiene nada de glamour. Glamour se queda en otro lado. Es trabajo, y es mucho trabajo. Alexia, si te parece, vamos abriendo el espacio para las preguntas mientras vamos cerrando esta parte del encuentro. Así que dejamos vía chat para que puedan compartir comentarios, preguntas con Alexia. Nosotros los vamos a leer. Y bueno, Víctor, te cedo la palabra. Vamos esperando a que vayan enviando sus aportes. Sí, vamos a ir esperando ahí en el chat que se vayan. ¿Ya hay algunas preguntas? Ah, no, ahí abrimos el espacio de las preguntas. Y también con respecto a eso, ¿ahora en qué proyecto nuevo estás trabajando, Alexia? Mira, estoy en varias cosas. Te comentaba antes, estoy disfrutando proyectos individuales, o sea, muestras monográficas. Estoy haciendo una muestra de Rosario López, una artista colombiana, en San Paulo, ahora en octubre. Luego, para el próximo año, una muestra en el Museo Niemeyer, bueno, que está casi confirmada, con un artista cubano, con Osvaldo González Aguiar. Y una muestra de arte centroamericano en San Paulo a fines del próximo año. Y esa me tiene ocupada. Es como aplicar todo lo que he investigado en estos años. Claro, eso ya sería como ya, de alguna forma, una especie como ensayo cúlmine de tu práctica. Totalmente. Y estoy además haciendo algunos textos, estoy para el CAM de las Islas Canarias, con una artista española, con Luna Bengoechea, y estoy haciendo algo que sí me tiene muy, muy feliz, que es que Antonio Pichillá, no sé si lo ubican, que es un artista, un artista sutujil, que es fantástico, guatemalteco, y va a ser su primera publicación. Entonces yo le estoy haciendo la introducción y el prólogo, Cecilia Fajardo Gil le hizo ya el texto y estamos empezando a armarlo. Y es súper lindo ver eso, porque cuando Cecilia fue por primera vez a Guatemala y después fui yo y conocimos a este artista, era un artista que estaba, digamos, ahí cerca del volcán, en el lago Atitlán, y no tenían mucha visibilidad. Y hoy día, él en este rato está siendo exhibido simultáneamente en Tate, en el Reina Sofía, y tú los empiezas a ver cómo circulan y es como un orgullo. Claro. Sí. Sí, perfecto. Ahí ya está abierto el chat. Otra pregunta más que también me quedó como rondando del tema de la Bienales, pero que sería como una pregunta un poco más general. Para ti, ¿cuál es de alguna forma como el aspecto más importante, o más que aspecto importante, que han venido cambiando las últimas Bienales en América Latina, pensando inclusive la de Sao Paulo, la de Cuenca, la misma tuya que curaste, inclusive Bienal Sur acá? Si tienes un poco más puedes contar un poco de eso. Sí. Que ha venido cambiando, yo creo que ha venido cambiando de manera muy, muy, muy paulatina la conciencia por el asunto medioambiental.
ha venido cambiando eso, ha venido cambiando también la visión de la importancia de los proyectos educativos, o sea, de la integración del proyecto educativo. Y lo otro es que, y eso a mí me gusta mucho que esté pasando, es que en Latinoamérica, no tanto así en Europa, pero en Latinoamérica, el arte popular está tomando algún lugar, que no te lo sabría definir todavía, pero está tomando un lugar dentro del arte contemporáneo que es muy interesante. Y los lenguajes del arte popular también. Claro, en eso también como estoy como completamente de acuerdo. Nosotros acá tuvimos en el ciclo a José Pablo Ramírez y también nos hablaba de eso, y también como en el último tiempo también se ha venido leyendo este sur global o el trabajo artístico, se puede decir, inclusive indígena del sur global, ha adquirido de alguna forma lecturas que ya no tienen que ver directamente como a un arte más folclórico, sino se ha integrado completamente como a un nuevo lenguaje de alguna forma, o un lenguaje ancestral, como un nuevo lenguaje también artístico. Y eso también ha sido como... Y esa es la distinción que es tan peligrosa, ¿no? De que hay que estar siempre haciendo esa distinción, y eso es lo que asusta a veces cuando llegan de Europa y agarran un par de obras de artistas indígenas y se lo llevan a exhibir. A mí me pasó hace poco, fui al Reina Sofía, y porque sabía que habían varios de los artistas indígenas con los que he trabajado que estaban siendo exhibidos allá, pero estaban todos juntos en una sala. Entonces, ¡pac!, te pega y te lleva como a estas ferias del 1800, donde se exhibían... Claro, como zoológico humano. Como Sí. volvemos a exotizar, o sea, ahora, Claro. ok, ya no los vamos a dejar fuera, los metemos al discurso global, pero los juntamos a todos juntitos en una sola sala. Y te crea problemas. De hecho, hace una semana, estuvo acá Marilyn Boror, que es una artista cachiquel, que hicimos un asunto en el Museo Precolombino, y le dije lo que me pasó al ver su obra y la de todos estos artistas en el Reina, y me dice, bueno, eso te muestra que siguen sin entender. Y por eso que yo creo que lo que dice Pablo es súper interesante y súper importante. Esa mirada del sur global tiene que ser contado por los que somos del sur global. Claro. Y ahí está el gran dilema. O sea, no puede contarse de nuevo, recontarse, pero exotizando nuevamente. ¿Sabes? Porque en ese sentido la Bienal fue absolutamente, la de Guatemala, una plataforma donde los artistas hablaban de sus propias voces. Era como decir, bueno, yo no soy indígena, yo vengo como una blanca criolla que pongo esto aquí, digamos que tengo en el fondo de alguna manera la virtud de poder definir un tema, definir una cartografía por donde nos vamos a mover con esta Bienal. Pero ahí está, ahora hablen ustedes. Claro, es como más que nada, como dice, como esa habilitación del espacio, de alguna Totalmente. forma, habilitación como del juego y no como una mirada de nuevo neocolonizadora donde también tú lo subviertes a un discurso y bajo esa subversión del discurso ellos tienen que tratar ciertos temas, trabajar la identidad, trabajar la violencia, trabajar temas que muchas veces son como lo que exotizan también a los latinoamericanos. Nos pasa todo el tiempo. Pasa todo el tiempo. Sí. ¿Han habido más preguntas, Rochi, o no? A ver. Acá tenemos un comentario de Renata Sass, que en relación a lo que están conversando, creo que la dificultad más grande es que no logramos transmitir una forma para que el occidente empatice con el sur global. Lo que sucede es que se replica un sistema de norte-sur, pero incorporan, entre comillas, discursos para pagar culpas sin empatizar. Es también un error nuestro, me parece, dice Renata. Después agrega, nos exotizan porque no entienden que nos exotizan. Y Lucía Engert le contesta en relación a lo que dice Renata, no hay empatía posible sin noción de diversidad. La vara del arte contemporáneo occidental sigue siendo, aunque fragmentaria, única. Claro. Comentario, a ver acá. Esto es interesante también de lo que decía acá
Renata dice, creo que la dificultad más grande que no logramos transmitir una forma para que Occidente empatice con el sur global. Creo que también esa cosa de transmitir o empatizar, muchas veces hay que comprender que también, al menos en este ciclo Reset lo hemos tenido bastante con pensadores latinoamericanos, que también hay un punto también intraducible del pensamiento latinoamericano. Y eso también es súper interesante, inclusive desde las culturas indígenas hasta nosotros, que no puede ser completamente traducida a otro pensamiento, a un pensamiento occidental, o no puede ser reducido. Entonces, creo que hay que entender que de repente hay que entender la alteridad, o sea, en el punto de que hay un otro que no comprendo y tal vez no lo voy a comprender, pero sí me interesa integrar un diálogo que podemos tener juntos, pero sabiendo que en ese diálogo hay muchos puntos que no voy a comprender. Exactamente, sí, súper de acuerdo. Acá también dice Renata Sass, dice, nos exotizan porque no entienden que nos exotizan. Claro. Exactamente, y eso Exacto. es lo que conversaba con Gabriel, mi co-curador, que me decía, esa es la mejor venganza. No entendieron nada. Vinieron, compraron, lo llevaron. Pero bueno, igual está bien, y a mí me gusta empezar a ver a todos los artistas latinoamericanos circular. De hecho, ayer hablaba con una persona de una editorial de Londres sobre un libro de arte latinoamericano que van a publicar. Yo le decía que hace 15 años yo le propuse a otra editorial en Londres, que son su competencia, un libro sobre artistas latinoamericanos. Y me dijeron, Latinoamérica is not mainstream enough, que es como no es suficientemente Claro. y no es suficientemente conocido. En el fondo, ese libro no se va a vender. Y ahora me están escribiendo de esta otra editorial para decirme que eres ser parte del advisory, qué sé yo. Fantástico que esto esté pasando. Y fantástico que esto pase teniendo en cuenta que necesitan asesores locales. Claro, Claro, pero ahí también la pregunta es, ¿por qué la dimensión esto de la exotización tiene que ver con esto que vos decías, como un procedimiento decimonónico, que es el exhibir, ¿no? O sea, como que la obra es simplemente exhibida, es presentada para una forma como de paliar cierta culpa colonial y demás. Pero ahí la pregunta es si a estos artistas no hay que, digamos, invitarlos a tener una participación mucho más profunda en los procesos que implican esas exhibiciones, esas formas de mostrar, inclusive, qué sé yo, los programas públicos en torno o el diseño de esas actividades que generen una como aproximación mucho más integral respecto de esas manifestaciones artísticas, digamos. Como que ahí me parece que más que nunca hay que romper con el paradigma meramente exhibitivo de este tipo de arte y trabajar de una forma mucho más integral con los artistas. Que es esto que vos decís, bueno, invitan un advisor de Latinoamérica, tipo, porque digo, hay un montón de casos en donde se escribe sobre arte latinoamericano desde Europa mismo, ¿no? O sea, pero... Sí, pero no, yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Rosario, y de verdad que creo que pensar que las instituciones se van a abrir a eso sería demasiado positivista, ¿no? Porque las instituciones no están viendo de esa manera. Y por eso yo creo que las bienales, por ejemplo, o los proyectos independientes sí tienen la libertad de hacer eso. Las instituciones están a otro ritmo, a otro nivel, o sea, ¿me entiendes? A otro ritmo, a otra velocidad y a otro interés. Claro, este artista está, digamos, no sé, estos artistas indígenas de tal lugar, qué sé yo, ay, sí, son buenísimos, los vieron en una charla, en una presentación, listo, fueron y los compraron, pero no entendieron, y no les importa entender. Pero los proyectos independientes sí, los proyectos, digamos, como bienales o proyectos menores, sí se están interesando mucho. Y lo que más a mí me llama la atención es que la academia está muy interesada. Por ejemplo, Benvenuto Chabajay, que es un artista, Sutujil también, él ha dado charlas en Harvard, en el MoMA, en todas partes. Claro. Pero no es parte de colecciones ni nada, digamos, pero sí su pensamiento está siendo escuchado por pensadores.
para lo del MoMA, claro, no digamos que era como muchos pensadores, era un programa público donde él tuvo que decir lo que tuviera que decir en 15 minutos. Pero sí, cosas como Harvard o como otras, Stanford creo que también estuvo haciendo unas charlas, hay encuentros, hay otras instancias, eso es lo que trato de decir. La institución ya no la veo, que en algún momento sí la vi como la institución está ahí arriba en el pedestal, para mí hoy día no. En ese punto, como a mí me interesa como también cómo se ha venido pensando también este tipo de curaduría como postcolonial en estas grandes instituciones, o sea, retomando acá las nociones de trabajo que tuviste en la Bienal País de Guatemala. Creo que mucho de lo que se hace, también cuando se lleva por ser a Europa, tiene que ver con ciertos clichés, y también eso me hace recordar siempre ese texto de Spivak, ¿puede hablar el subalterno? O sea, Spivak dice que el subalterno por sí mismo no puede hablar, o sea, hablar en términos simbólicos como representación política, siempre necesita una mediación. Pero también, este texto tiene ya más de 20 años, este subalterno en América Latina ya ha venido cambiando, ha venido mutando. Entonces también yo creo que ese tipo de mediaciones que tenían anteriormente, inclusive educativas, los museos, ya no, muchas veces no están funcionando y siguen generando nuevas formas de exotización, nuevas formas de colonialismo sin darse cuenta, porque este subalterno ha venido mutando, o sea, y también esta mutación también se ha significado de alguna forma que se han integrado mucho tipo de discursos que para ellos son como mucho más complejos, o sea, estamos hablando de discursos de ideas sociales, ideas marxistas, ideas identitarias, ideas postcoloniales, ideas sexuales, que muchas veces fueron miradas de alguna forma con un cierto dejo de sombra por ello. Entonces, como que este tipo de habilitación a nuevas imaginaciones, pienso latinoamericanas, para ellos también es como todavía un material muy inestable, inclusive muchas veces para nosotros, pero entonces como que me parece como interesante como este lugar que tú también planteaste en la Bienal, de dejar de alguna forma habilitar el espacio, un espacio de comunicación, una Bienal que realmente sea inclusiva en el término de que nos deje hablar, más allá de que si nos entendemos o no. Bueno, y eso es lo que justo habíamos conversado un poquito antes de que saliéramos al aire, eso es lo que hizo Documenta este año. Y es absolutamente eso, o sea, decir, bueno, dejemos que el subalterno hable, tiene voz suficiente, y invitan Ruan Grupa, que es un colectivo, invita a más de 100 y tantos colectivos, y ellos están ahí, y hay una cosa distinta, y hay un poder distinto, ya el poder ya no es la exhibición y que se está exhibiendo lo que está siendo parte de colecciones de museos, no, ya eso cambió. Y yo me pregunto de verdad, porque lo que pasó en Documenta este año fue muy poderoso, muy difícil de entender de un principio, y después como que vas entendiendo esto del lumbún y del compartir y de las relaciones entre artistas y entre grupos y de colaboraciones. Y yo me pregunto de verdad si esto no va a cambiar algo en la historia del arte. O sea, este evento que pasó este año en Documenta, que ha sido criticadísimo y que tiene muchos, digamos, muchas cosas en contra. No estoy diciendo si es bueno o es malo, estoy diciendo que es distinto. Y que ese distinto, yo creo, va a cambiar cosas en el arte, en la historia del arte, en el cómo hacer arte. Va a poner muchas cosas en cuestión, en pregunta, digamos. Claro. Acá sí, tenemos algunos comentarios. Acá Renata nos manda un texto que escribe vinculado a estos temas, acá lo está compartiendo. Así que gracias Renata por mandarlo, y comenta también: las instituciones son elefantes, tardan mucho en mutar y tampoco les interesa, porque para que les interese algo las tienen que poner en crisis. Después tenemos otro comentario de Sofía,
que está un poco abre hacia otro lugar. Quisiera preguntar sobre el armado de equipo a la hora de manifestar proyectos en la Bienal. Desde tu experiencia, ¿nos puedes contar sobre la estructura y los roles, horarios de trabajo para llevar a cabo la visión del artista, teniendo en cuenta el presupuesto que hay, donde muchas veces no son bien calculados y hay que buscar porcentajes por otro lado para poder cubrir los gastos, o también trabajar con personas desconocidas y confiar en esa danza de manifestación? Sí, bueno, los equipos generalmente pertenecen a la institución que la contrata uno como curador, y tienen productores, fotógrafos, qué sé yo, museógrafos. Generalmente se tienen los presupuestos muy claros, o sea, un presupuesto es entregado a un curador y uno define y asigna, bueno, voy a gastar tanto en esto otro, y va a haber un fee de artista y va a haber un presupuesto de producción por artista. Entonces, cuando un artista es invitado, por lo menos en mi experiencia, uno le dice claramente cuál es el presupuesto. A veces los proyectos, y eso es tanto culpa del artista como del curador que se va entusiasmando, el proyecto se va convirtiendo en algo mayor y en algo más caro. Y ahí es donde, bueno, hay que hacer un trabajo conjunto y buscar financiamientos extra o reducirse al presupuesto que uno tiene. Yo siempre soy de la idea que si un proyecto empieza a crecer y a hacerse más rico, digamos, bueno, hay que hacer el esfuerzo de buscar financiamiento. Por ejemplo, este proyecto que hizo Oscar Santillán salía mucho más caro de lo que teníamos, y bueno, se postuló a Fundación Mondrian, qué sé yo, ellos financiaron una parte, y así, qué sé yo, Fundación Prince Claus, hay muchas fundaciones que financian artistas. Pero claro, debiera ser labor tanto de la Bienal, digamos, de la fundación, conseguir esos extras, y del artista colaborar, y también de los galeristas. Sabes que las galerías colaboran mucho en lo que es producción de obras, o a veces transportes. Claro, sí. Hay acá un puntito que me gustaría como retomar, este que dejó Renata. Dice, las instituciones son elefantes, tardan mucho en mutar y también le interesa porque algo les... A ver, tampoco le interesa porque para que algo le interese las tienen que poner en crisis. Creo que igual en este punto que dice Renata estoy completamente como de acuerdo, pero también yo creo que pensándolo a través también de tu charla, también muchas de las instituciones que nosotros habitamos, las que nos toca habitar o las que conocemos, principalmente en América Latina, son instituciones que están creadas bajo otros regímenes de alguna forma, que no tienen que ver muchas veces con este régimen de pensamiento más latinoamericano, una subjetividad mucho más cercana a nosotros. Hay que pensar que los museos son como el gran logro de la modernidad, o sea, y de alguna forma también hemos entrado después también, o antes de la pandemia, ya se veía como un agotamiento como temporal también en la propia categoría de museo. Y también hay que pensar que dentro de esta crisis de los museos muchas veces también hay una necesidad. Yo creo que esta necesidad partió de post-pandemia, y pensando también en los latinoamericanos, hay una necesidad como de transformación en todos los niveles, o sea, y esta necesidad de transformación se alimenta con las crisis institucionales y también con las crisis del sistema completo de producción, circulación y consumo del arte mismo. O sea, eso estábamos hablando ahora en este repensar inclusive las bienales. O sea, si la institución no se repiensan críticamente, de alguna forma van a terminar perdiendo su sentido como poético y crítico. Pero yo creo que las instituciones lo van haciendo como a poco, así mismo como tú dijiste, como que ya se ha cambiado esta forma de, inclusive Bienal se están repensando desde lo global a lo local, pensar con que se pueden apoyar mucho más a proyectos educativos y no tanto a proyectos como exhibitivos, y que de alguna forma también funcionan. Entonces, como que creo que las bienales también están sufriendo esta crisis que sufren las instituciones, pero todo el rato también están generando estrategias para repensarse. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que la pandemia fue un gran gatillador de pensamiento porque tuvimos que repensarnos, no fue como una opción, hubo que repensarse. Y yo he conversado con muchos curadores que les tocó, digamos, en el tiempo de la pandemia,
y hay, o sea, yo creo que hasta se debería hacer algún día un encuentro de todas estas cosas que se repensaron, que se implantaron, qué sé yo, y pensar en qué es lo que se mantiene y qué es lo que se recupera del antes. Yo creo que del antes no es tanto lo que tenemos para recuperar. Claro, cambiaron mucho ese tipo de concepciones, cambiaron inclusive a Las reglas nosotros del pensando juego, Víctor, cambiaron las reglas del con la juego. regla del juego, exacto, eso es. El espectador ya no es el espectador que entra, mira y se va. O sea, el espectador hoy día quiere entender, quiere participar, quiere que se le esté diciendo algo de verdad. Ya no va a haber cosas lindas. Es otro, el espectador es otro. Las reglas del juego son otras, los intereses de cada uno ya son otros, mudaron, total, o sea, cambiaron. Aquí tenemos más comentarios. Dice Adriana, ¿cómo es la etapa de investigación en las bienales, dado que de alguna manera se ve un discurso oficial de artistas, de galerías, review, etcétera? Perdón, no sé si entendí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es la etapa de investigación en las bienales? Dado que de alguna manera se ve un discurso oficial de artistas, de galerías, review, etcétera. Sí. Bueno, el proceso de investigación depende de cada curador, ¿no? Como te decía, la bienal en la que yo trabajé con Alma Ruiz en el 2016, creo que fue más el poner un tema. Yo no era la curadora general, pero fue un poco poner un tema y hacer que esto funcione, ¿no? En el caso de la que hice yo ya llevaba 6 años de investigación. Entonces, creo que hacer una bienal responsablemente significa que tú no puedes hacer un proyecto, una propuesta, digamos, sacada del bolsillo. O sea, hay que hacer investigación, hay que entender el contexto, hay que entender la parte social de ese lugar, hay que entender las fortalezas, las debilidades, y de acuerdo a todo eso, como decir, bueno, ¿qué temas son aptos o son de interés para este lugar, para este público, para esta realidad, para este contexto? Porque si no, no hay empatía, si no pasa lo que, digamos, lo que uno espera, y que es que el público general, el público de la calle, se mueva con lo que está viendo, se sienta identificado, se sienta dialogando con lo que está viendo. Un poco es lo que pasó ahora en Documenta, por ejemplo, en muchos sentidos. El mundo del arte, los días de la inauguración, los días previos a la inauguración, el mundo del arte que estaba ahí, que eran puros profesionales, estábamos en el limbo. Fantástico todo lo que estaba pasando. Pero el público de la ciudad de Kassel no estaba entendiendo nada. Entonces, es eso, ¿no? Bueno, puedes como curador hacer algo que tu público local no entienda. Ahora, creo que hicieron un gran gesto. Y creo que si hay un cambio en la historia del arte, sí, claro que vale la pena, pero es una apuesta gigante. Y creo que uno tiene, yo al menos lo veo como, yo tengo una responsabilidad con la ciudad donde yo estoy haciendo, la ciudad o la región donde se está haciendo este evento, ¿no? Por eso te contrataron, porque para que hagas algo, sean performances, sean intervenciones, sea lo que sea, pero que tenga llegada al público local. Yo no puedo concebir una bienal que no tenga llegada al público local, no me la puedo imaginar, o sea, sería mi mayor fracaso. Y para eso, o sea, vos te juntás, ¿cómo lees ese lenguaje, digamos, que está latente en ese lugar en donde te invitaron para poder hacer esto, ¿no? Retomando la pregunta que hicimos recién. Mira, yo creo que lo que yo hago y que de luego traspaso a los artistas de alguna manera es lo mismo en distintos formatos, pero me reúno con arquitectos, con gente que trabaja en digamos, en puestos
de gobierno, me reúno con la señora que vende en las ferias, ¿me entiendes? Con abogados para entender, con arquitectos para entender la geografía del lugar, con distintos especialistas, a conversar. Mira, no te explico, o sea, desayunos, almuerzos y cenas, todos los días durante 10 días que me voy al lugar y me estoy juntando con gente, conversando y entendiendo y comprando libros y los materiales que me van dando, y de ahí me encierro un mes y medio a leer, a googlear, a tener más reuniones, hasta que me sale el baby. Perfecto. Bueno, aquí hay un último comentario que dice reformular y asumir un cambio estructural, incluyendo nuevas formas más abiertas y flexibles, dice Costas Herrero. Totalmente de acuerdo. Es eso. Bueno, Alexia, entendemos que te tenés que ir, así que estamos en tiempo. Muchísimas gracias por toda tu generosidad y tu participación acá en esta charla. Y gracias a todos y a todas por participar tan activamente de esta conversación. Esperamos verles en los próximos encuentros. Acá mensajes de agradecimiento y algunos halagos. Claro. Volvemos el miércoles 17 con José Roca. Oye, yo quiero agradecerles muchísimo la invitación a Proa y a Reset, y fue un placer. Muchas gracias. Para nosotros fue un placer. Gracias, Alexia. Va a quedar grabado el encuentro, así que... Sí, suerte la próxima semana con José, que él era el curador general de la Bienal esa. Bienal de Sydney, exacto. Eso nos va a charlar un poco de... Y la de Mercosur también, la de Mercosur, claro, en esa que yo trabajaba. Gracias, muchísimas gracias. Bueno. Y les recuerdo que queda grabado en la página de Pro, así que después pueden chequear si quieren volver a verlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.